Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar donde se hablará de todos los criterios de auditoría por parte del SAT presentes y también lo que se pronostica para el siguiente año. Tengo el gusto de que este webinar nos los pueda impartir Israel Islas. Israel es actualmente gerente senior de comercio exterior aquí en Tintax Advisors. Y bueno, es titulado en negocios internacionales y tiene una maestría en comercio exterior y derecho aduanero. También se desempeña como ponente y capacitador en temas de comercio exterior y actualmente es miembro del claustro docente en la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro. Bueno, Israel ya cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de consultoría en comercio exterior y aduanera, procesos operativos también en materia aduanera y operación logística, tanto de importaciones como de exportaciones, bueno, bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas en México. También proporciona apoyo en asesoría estratégica, administración y supervisión directa en proyectos de negocio como son IMEX, Anexo 24, Anexo 30, PROSEC, certificaciones de IVA, tratados de libre comercio, regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera. Y bueno, ha logrado solventar también con éxito diversos actos administrativos, como son algunos procesos de suspensión y cancelación de los programas de fomento y certificaciones de IVA. Y bueno, su trabajo en los últimos años le ha permitido asesorar y acompañar a empresas de la industria automotriz, de autopartes, manufactureras, químicas, etcétera. Entonces, es un gusto tenerlo el día de hoy en este webinar. Estoy segura que les va a ser de mucha utilidad todo lo que nos va a compartir. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a Isra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Pau. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que, como bien decía Ana Pau, vamos a estar platicando de los criterios de auditoría que el SAT manifiesta para este año 2026. Igual invitarlos a, si tuvieran alguna duda, comentario, pues ahí está el chat abierto para poder atender sus preguntas, o bien si al final de esta sesión quedara ya alguna inquietud particular, también mis datos de contacto están en pantalla por si pudiéramos brindar algún apoyo específico. ¿Cuál es el objetivo que buscamos en esta sesión? Sobre todo, comprender a fondo los criterios de auditoría que el SAT señala para el 2026 desde una perspectiva de comercio exterior, de modo que podamos implementar estrategias eficientes que logren un cumplimiento proactivo, mitigando riesgos y garantizando la certidumbre jurídica que permita la continuidad de las operaciones. Creo que también es muy importante aquí compartiendo un poquito de la experiencia que hemos tenido en estos últimos meses con diversos clientes, amigos, darnos cuenta de que al final la autoridad tiene criterios o estandariza sus criterios de fiscalización. Es decir, ¿por qué se nos hace importante hablar de este punto del entendimiento, la comprensión de estos criterios? Porque las auditorías que llega a practicar la autoridad no son coincidencias, sino que más bien derivan, como vamos a ver más adelante, de ciertas prácticas, de ciertos indicadores, de ciertos movimientos que el mismo contribuyente realiza, ¿no? Entonces, es importante entender esa parte en el cual nosotros tenemos que prevenir, vigilar y obviamente identificar estas posibles prácticas que son incorrectas dentro de nuestra operación, entendiendo que la autoridad tiene mucha claridad de los criterios. En algunas ocasiones o en ciertos comunicados que ha manifestado anteriormente la autoridad, menciona que los criterios que sigue son criterios derivados de comportamientos históricos del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que son acciones que el contribuyente o los contribuyentes suelen omitir o suelen tener errores o desviaciones. Entonces, por eso es bien importante entender cuáles son los criterios y también que veamos estos criterios como una parte prioritaria en nuestra vigilancia de cumplimiento y sobre todo actualmente, pues siento que existe entre desinformación, en algunos casos criterios malentendidos o prácticas mal aplicadas que nos están llevando con todos estos cambios que está habiendo a poner atención a cuestiones que quizá no tienen ahorita importancia para la autoridad. Digo, todo es importante para el cumplimiento,
pero que quizá no es el factor que puede llevarnos a una auditoría. Entonces, es bien importante entender cuáles son estos factores o indicadores que pueden derivar en una auditoría para que así podamos reforzar controles y posteriormente, obviamente, reforcemos todo lo que acompaña toda nuestra operación de comercio exterior. Entonces, importante tener en cuenta este punto, no perder de vista cuál es el objetivo que buscamos y de esa manera, pues, tener un mejor entendimiento de esto que nos presenta la autoridad. Bien, aquí ¿de dónde parte la idea o de dónde parte esta inquietud de platicar de este tema? De este comunicado que es el 53-2025, fechado por el 20 de octubre de 2025, en el cual la autoridad nos deja ver cuáles son los criterios de programación de auditorías. Entonces, aquí ya nos dice cómo, digo, podemos leer entre líneas que la autoridad ya tiene una programación automática, por decirlo de alguna manera, de las auditorías a practicar. E incluso, digo, más adelante lo comentamos, existe un universo de empresas a las cuales busca aplicar estas auditorías. Es importante, obviamente, no olvidar, como bien lo sabemos, que toda la estrategia que está planteando el SAT, el gobierno federal, otras entidades, está enfocada 100% a un tema recaudatorio. Obviamente aquí, como lo vemos en pantalla, el discurso viene desde un tema de cumplimiento y por eso nos dice, vamos a ir leyendo este comunicado, nos dice al inicio como una práctica de transparencia proactiva y con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a los y las contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria da a conocer los criterios de programación de auditoría. Entonces, el discurso sigue siendo el mismo, transparencia en el tema de cumplimiento fiscal, invitar al contribuyente a un tema de cumplimiento, pero si lo vemos desde otra perspectiva, entendemos que pues es incrementar la recaudación. Entonces, por ahí también en algún discurso de las mañaneras de los últimos meses, la presidenta decía que en temas de comercio exterior buscaban incrementar casi en 400 millones el tema recaudatorio. Entonces, son metas que tiene establecido el gobierno. El discurso vemos que va por un tema de cumplimiento, transparencia, llama la atención esa frase de piso parejo en el cobro de contribuciones, pero pues sabemos que detrás de este discurso es un tema de recaudación y fiscalización en el cumplimiento. Después, el segundo párrafo nos dice indicadores de riesgo. La autoridad fiscal solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras, en los siguientes supuestos. Este párrafo es lo que decía en la introducción, que se me hace bastante interesante. Hago énfasis en la primera línea que dice la autoridad fiscal solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo. Entonces, la autoridad realmente no tiene la capacidad de auditar a todos los contribuyentes, sino que realmente audita a aquellos que identifica conductas en las cuales haya omisión de impuestos, el tema de las retenciones o bien saldos ilegales. Digo, quizá aquí hay temas fiscales puramente, vamos a decirlo de esa manera, que no competen directamente a la operación de comercio exterior, pero lo que sí que es importante entender es que el SAT o las distintas dependencias de esta autoridad van a llegar a una auditoría en el momento en el cual el contribuyente tenga una conducta irregular en sus operaciones. Más adelante vamos a hablar de esto, pero sí es importante que identifiquemos esto. Las conductas irregulares generan riesgo para la autoridad. Después, aquí nos dice ciertos supuestos. Uno es celebrar operaciones con factureras o no mineras. Dos, presentan pérdidas fiscales recurrentes, simulan o abusan de deducciones, obtienen ingresos que no son declarados, abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, importan productos con precios por debajo del mercado e incumplen regulaciones o restricciones no arancelarias, no pagan retenciones por sus empleados, realizan operaciones con paraísos fiscales, solicitan devoluciones improcedentes o bien pagan impuestos en tasas efectivas comparada con su sector. Aquí es muy importante tener en cuenta lo que les decía. Al final, la autoridad de todos estos supuestos que nos presenta
llega a los mismos por un tema en el cual son indicadores de información que recibe. Es decir, la autoridad quizá no tiene todos los documentos que hay detrás de cada una de estas operaciones, pero sí llega a resultados en los cuales puede ver si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales o bien si llegamos a omisiones. Un ejemplo, vamos a tropicalizarlo en temas de comercio exterior. En días pasados o en meses pasados hubo muchas auditorías a empresas CIMEX por el tema del cumplimiento del reporte del INEGI. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este resultado de estas auditorías? Simplemente por indicadores documentales en los cuales la autoridad tiene o no el reporte presentado. Entonces, todos estos supuestos siempre van a llegar por este tipo de indicadores. Entonces, es bien importante tener en cuenta cuáles son los indicadores que nosotros presentamos a la autoridad mes con mes o que la autoridad puede revisar de manera permanente y de los cuales pueden derivar auditorías. Digo, más adelante lo vamos a detallar, pero es importante tener en conciencia, digamos, este punto para entender que las auditorías no son casualidad, sino que realmente derivan de indicadores que están en nuestra operación de comercio exterior. Después nos habla de criterios de selección y número de auditorías y nos dice lo siguiente. A partir de la identificación de dichas conductas, repetimos aquí el tema de las conductas o de los comportamientos regulares, es muy importante para la autoridad. Se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presenten mayores calificaciones de riesgo. Es decir, la autoridad va a ir con aquellos contribuyentes que presenten mayor calificación de riesgo, ya sea por el monto que representa, por la cantidad de operaciones que se encuentran con esas irregularidades. Es por eso que se hace bien importante el tema de revisiones permanentes, porque quizá podemos equivocarnos o tener omisiones una ocasión, pero cuando ya es repetitivo o cuando el volumen de operaciones llega a ser muy significativo o el valor de las mismas es significativo, es el momento en el cual la autoridad va a señalarnos como posibles contribuyentes a ser auditados. Y aquí nos dice que para el año 2026 se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente. Digo, aquí vamos a enfocarnos, nos habla de, dividen en tres grandes rubros, es grandes contribuyentes, pequeños y medianos, y después comercio exterior. Llama la atención esta división en el sentido de que las auditorías de comercio exterior no están incluidas ni siquiera por grandes contribuyentes o pequeños y medianos contribuyentes, sino que le dan un foco o un rubro específico a estas auditorías. Digo, el número promedio de contribuyentes a auditar anualmente será de 3,000. Y aquí también es importante tener en cuenta que de acuerdo a estos supuestos, principalmente entendemos que son operaciones generales de comercio exterior. Quiero entender que fuera de este rubro o este número están posibles auditorías de empresas IMEX y también posibles auditorías de empresas certificadas de IVA-IEPS o incluso OEA. Pero es muy importante no perder de vista esto, que la autoridad tiene promediadas 3,000 auditorías, es decir, puede ser que 3,000 contribuyentes o un mismo contribuyente reciba varias durante el mismo año, pero sí va muy enfocada a este tema de poder revisar estas posibles desviaciones de acuerdo, como decíamos, a dos criterios. Uno, conductas y dos, indicadores que tenga la autoridad. Por último, cierra este comunicado diciéndonos: el SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría riguroso y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México. Aquí digo, quitando el tema de los motivos por el cual realiza este tipo de revisiones, sí hacer mucho énfasis también por auditorías que hemos visto en los últimos meses en el tema de que la autoridad está empleando mecanismos de auditoría riguroso. Si bien quizá los criterios no han cambiado, la manera de hacer las auditorías o de implementar este tipo de revisiones, sí hemos visto que es más eficiente en el sentido de detectar con mucha precisión posibles omisiones, desviaciones o errores en la operación. Y por otro lado, estábamos acostumbrados, digo, a los que llevamos un poquito más de tiempo nos hemos dado cuenta de esto, que antes la autoridad revisaba casi periodos que estuvieran por vencer. Por dar un ejemplo, ahorita en el 2025 quizás recibíamos auditorías de operaciones del 2020, 2021,
pero con estos mecanismos que está empleando la autoridad, ya son auditorías de periodos más inmediatos, 2023, 2024. De esto nos quiere dar a entender la autoridad que ya está siendo más eficiente y más rápida en estos procesos de revisión. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este comunicado que presenta la autoridad, sobre todo entender ciertos supuestos. Uno, la parte de conductas. A mí se me hace bastante interesante este punto en el sentido de que las omisiones o los errores repetitivos nos llevan a ser foco de auditoría por parte de la autoridad. En segundo lugar, el tema de los indicadores, basado en ciertos supuestos, hay indicadores que para la autoridad detonan este tipo de revisiones y sobre todo también darnos cuenta que no es el hecho de que solamente revisen un punto como puede ser la omisión de una contribución, sino que hay detrás de esta omisión, porque pueden existir la omisión, más un dato inexacto, más omisiones documentales, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores es abrir la puerta a revisiones más extensas y a posibles riesgos más allá del punto señalado por la autoridad. Ahora, dentro de este supuesto o este comunicado que presenta la autoridad referente a las auditorías 2026, es importante recordar cuál es el contexto que estamos viviendo. En primer lugar, está el tema de la implementación de la manifestación de valor electrónica a través de BUSEM. Recordemos que esto será obligatorio a partir del 9 de diciembre del próximo año y entendiendo este supuesto, aquí hay ciertas cuestiones que tenemos que tener muy presente. En primer lugar, pues la manifestación de valor es una obligación que la tenemos que transmitir a través de BUSEM. Como decía, de acuerdo al comunicado anterior, esto hace que la autoridad tenga de manera inmediata la información de cada una de nuestras operaciones e incluso de manera previa a la operación, porque recordemos que la transmisión se hace previo a que se haga el despacho aduanero. Entonces, de esta manera, toda la información que estemos reportando a la autoridad en términos de valoración aduanera, valor de las mercancías, pago de contribuciones, métodos de valoración, transacción, etcétera, lo tiene la autoridad de manera inmediata e incluso previo a nuestra operación de importación. Entonces, esto acelera estos procesos de revisión y también el incumplimiento o la omisión que podamos tener dentro de los mismos. En segundo lugar, pues obviamente de la manifestación de valor, como ya lo decía, está el tema de poder identificar de manera precisa y correcta los datos que hay detrás de la valoración aduanera, cantidades, valores de las mercancías, métodos de valoración, formas de pago, entre otras cuestiones. Entonces, ya esto va acelerando el proceso de auditoría y de fiscalización. Y por último, también recordemos que la manifestación de valor nos exige integrar un expediente electrónico más robusto, en el sentido de que ya desde el inicio de la operación tenemos que presentar todas estas pruebas documentales que respalden el valor de nuestras mercancías. Entonces, de manera inmediata, nosotros como contribuyentes, a través de este proceso, aceleramos la fiscalización por parte de la autoridad con esta implementación de la manifestación electrónica. Entonces, es una obligación que ya veníamos haciendo de hace años, que es lo que cambia la evolución del proceso en el cual nos podrán auditar de una manera casi inmediata. En segundo lugar, está el tema de la ley aduanera. Recordemos que, todavía está pendiente de su aprobación final, ya pasó por Cámara de Diputados, senadores, regresó a diputados. Cambios que ha habido, pues de los más representativos, sobre todo en temas de agente aduanal, y la propuesta de que en realidad toda la publicación de la ley aduanera, aunque se haga en estos meses, que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Pero dentro de esto, no perdamos de vista que también todos los ajustes y cambios no están dentro del esquema aduanal, sino dentro de este esquema aduanal más bien el punto de cómo se va a fiscalizar o cómo llega a la fiscalización del contribuyente. Primer punto, la creación de este Comité de Comercio Exterior, en el cual estén diversas aduanas, diversas figuras del esquema aduanal, y en este esquema se puede determinar el tema del cumplimiento de agentes aduanales, procesos administrativos, entre otras cuestiones. En segundo lugar, pues obviamente la figura del agente aduanal como un agente fiscalizador, en el sentido de que va a ser el primero que es responsable de notificar al contribuyente un incumplimiento o bien notificar a la autoridad que existen ciertos contribuyentes
con conductas irregulares en sus operaciones. Sabemos que ya a partir de esta modificación, el agente aduanal tiene cierta responsabilidad que antes no tenía, y también lo que queda en riesgo pues es la patente. Entonces, si bien la autoridad está implementando ciertos mecanismos como la manifestación de valor a través de la USEM para acelerar esta revisión electrónica, también dentro de la operación el agente aduanal queda en un papel en el cual tiene que señalar al contribuyente incumplido desde un punto de vista de regulaciones o restricciones no arancelarias, de documentación que quizá no corresponde a la operación de una manera correcta, y pues estos esquemas de revisión hacen que el contribuyente tenga que tener un mayor cumplimiento dentro de sus obligaciones aduaneras, o también podemos decirlo de otra manera, hace que el contribuyente esté en un riesgo continuo de ser fiscalizado de manera inmediata. Entonces también aquí digo, otro punto que tenemos que tener en cuenta no solamente es la revisión por parte de la autoridad, sino el incremento en infracciones y multas. Recordemos que, por dar un ejemplo, el COBE llega a un promedio de 100,000 pesos por COBE mal declarado, ¿no? Entonces, esto nos va a afectar al final no solamente en el flujo de efectivo por el pago de posibles multas, sino también en la carga administrativa de primero estar cumpliendo y en caso de no hacerlo de esa manera, estar respondiendo a auditorías de manera permanente. Y por último, pues este punto que estamos comentando, el tema de auditorías programadas. Sabemos que la recaudación es la finalidad última por parte de la autoridad, que es lo que busca encontrar contribuyentes incumplidos que puedan estar omitiendo ciertos cumplimientos o que tengan conductas o indicadores que sean foco rojo para la autoridad. Aquí es muy importante el tema de las conductas y supuestos, y también, digo, aunque no lo menciona este comunicado, no olvidemos que otro de los objetivos prioritarios es el control de los programas de certificaciones, llegando a una cancelación. ¿Por qué es importante la cancelación de un programa IMEX o de una certificación en materia de IVA y IEPS? Porque sabemos que al final es flujo de efectivo en el pago de esta contribución o de este impuesto. Entonces, en este sentido, sabemos que sigue siendo una prioridad para la autoridad para llegar a sus metas de recaudación. Aquí, pues simplemente también tener en cuenta que en este contexto tenemos dos caminos: el camino de la fiscalización por parte de la autoridad o bien el camino del cumplimiento, ¿no? En cuanto tengamos un mayor cumplimiento, es muy posible que reduzcamos los riesgos de fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, digo, esto para entender cuál es el contexto en el cual nos vamos a enfrentar a partir de diciembre, que entre en vigor la manifestación de valor, en enero, que muy posiblemente entre en vigor la ley aduanera, y también teniendo en cuenta la programación que ya está realizando la autoridad para auditorías durante el próximo año. Ahora vamos a entender lo que platicábamos de este comunicado. ¿Quién puede ser auditado? Básicamente la autoridad nos dice el contribuyente con conductas de alto riesgo. ¿Cuáles son las conductas de alto riesgo para la autoridad? Dejar de pagar impuestos, dejar de enterar las retenciones y también tratar de obtener saldos a favor ilegales. Digamos que principalmente para comercio exterior hay dos supuestos que tenemos que tener muy presentes. Uno, el presentar inconsistencias entre lo que importamos o compramos y lo que vendemos. Y también un segundo lugar es el importar productos con precios por debajo del mercado o que incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias. Aquí, igual como parte de la experiencia de estos años de trabajo, compartir que al revisar auditorías o al realizar ciertas auditorías o acompañar a contribuyentes que están siendo auditados, siempre se ven el mismo tipo de observaciones por parte de la autoridad. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la autoridad enfocado a una operación general de comercio exterior, quitando ahorita quizá posibles esquemas de programas de certificaciones o del esquema de certificados IVA y IEPS? Lo que busca la autoridad es que haya una valoración aduanera correcta y que dentro de esta valoración aduanera no se estén omitiendo contribuciones. Y al mismo tiempo que en cada operación que estemos realizando haya un cumplimiento documental de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, estos dos escenarios, que es el cumplimiento de valoración aduanera y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, vamos a decir que a partir de ahora lo va a tener mucho mayormente vigilado la autoridad, en el sentido de que la valoración aduanera lo va a poder cubrir con la transmisión de la manifestación de valor a través de BUSEM,
y el tema del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias antes era muy complicado en el sentido de que dependía del criterio del agente aduanal a veces pasar o despachar cierta mercancía, pero actualmente con estos cambios que hace la ley aduanera, el agente aduanal es el primero en avisar a la autoridad cuando no se esté dando este cumplimiento. Entonces, digamos que los dos supuestos que la autoridad vigila de manera general para una auditoría de comercio exterior están mayormente controlados con la transmisión a través de BUSEM de la manifestación de valor y por otro lado con lo que es la figura del agente aduanal para notificar contribuyentes que no cumplan con regulaciones y restricciones no arancelarias desde el punto de vista documental. Ahora, estas son las conductas que tenemos que cuidar o vigilar dentro de nuestra operación y cuáles son los indicadores. La autoridad realmente no cuenta con toda la documentación de nuestras operaciones, si bien transmitimos todo a través del agente aduanal o el pedimento y sus anexos, pero pues la revisión documental llega a ser muy extensa, no es posible en la práctica. Pero sí, como decía, existen ciertos datos con los cuales la autoridad puede notar inconsistencias en la operación y de esa manera llegar a la revisión de las operaciones, que ahí ya entra la parte de, a través de los documentos, poder respaldar si estos indicadores son ciertos o bien está habiendo alguna mala interpretación por parte de la autoridad. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que al final del día estos indicadores son los que posiblemente nos lleven a revisiones. Ahora, ¿cuáles son los indicadores? Como decíamos, existen varios supuestos para la autoridad dentro de estas conductas. En el supuesto de dejar de pagar impuestos hay que tener en cuenta primero inconsistencias en el valor de la mercancía. Esto sobre todo reflejado en el tema de la factura o lo que vamos transmitiendo en pedimento, factura, COBE, manifestación de valor, hoja de cálculo, etcétera. Cuando hay inconsistencias en estos valores y también aquí un punto bien importante, en los pagos que realizamos a través de los FDIs y todos los comprobantes fiscales, la autoridad puede hacer este cruce de información para poder valorar si existe una inconsistencia en el valor de las mercancías. ¿Y por qué es muy importante este punto? Porque cuando llega a darse cuenta de esta inconsistencia, es posible que haya detrás pues un incorrecto valor en aduana y por lo tanto una incorrecta determinación de contribuciones. Entonces, este punto digamos que es la medular y la base de todo el sistema que revisa la autoridad. Y en este cruce, sobre todo, tener en cuenta la parte fiscal, los pagos que realizamos o recibimos y también pues la parte documental a través del pedimento, facturas, COBE, entre otros puntos. Después, obviamente, viene un tema muy importante y este tema, digo, está aquí en segundo lugar, nada más por coincidencia, pero en temas de comercio exterior, la mayoría de las auditorías comienzan por incrementables no declarados o por incoterms incorrectos. Aquí, digo, esta revisión la podemos realizar o la podemos estar verificando a través de nuestro data stage, pero sí es muy importante tener en cuenta que casi todas las auditorías comienzan por este punto, ya sea que no estamos declarando todos los incrementables que deberíamos, o bien estamos declarando un incoterm incorrecto, el cual nos deja ver que estamos declarando incrementables de más, que quizá no nos llevan a una omisión de impuestos, pero sí a un tema de dato inexacto, o bien estamos declarando incoterms que requieren un incrementable y no los tienen declarados. Entonces, este punto, quizá a diferencia del primero, es mucho más fácil de detectar por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque viene declarado en el pedimento como tal y la inconsistencia entre el incoterm y el valor de los incrementables es inmediata en cualquier revisión. La inconsistencia, por ejemplo, del valor de las mercancías, pues hay que hacer una revisión o un cruce de información, como decía, entre CFDIs, bancos, pagos, etcétera, para llegar a este punto. Pero el tema de incrementables e incoterms, digamos que es de manera inmediata por la información o declaración que hacemos en el pedimento. Entonces, sí es importante tener en cuenta este punto, sobre todo en el sentido de que la mayoría de las auditorías, y como ya vimos, todo va enfocado a un tema de dejar de pagar impuestos, puede darse por la incorrecta declaración o uso de incoterms e incrementables. En tercer lugar está el método de valoración. Aquí, sobre todo, igual este tipo de revisiones puede que no sean inmediatas como la anterior,
pero sí es importante tener en cuenta que al estar repitiendo cualquier método de valoración, no corremos un riesgo por parte de la autoridad de ser auditados, pero sí el riesgo se da sobre todo al tener revisiones que vayan enfocadas al valor de las mercancías, que no contemos con toda la documentación o documentación consistente que pruebe nuestro cumplimiento. Ahora bien, eso hasta el día de hoy. A partir del 9 de diciembre que entre en vigor la manifestación de valor electrónica a través de la USEM, el utilizar cualquier método de valoración también va a ser un riesgo cuando no contemos con toda la documentación que respalde el uso de este método de valoración. Entonces, es muy importante a partir de ahora tener presente que si vamos a utilizar un método de valoración 6, que por ejemplo es algo muy común, contemos con los contratos u órdenes de compra en los cuales determinemos por qué se está utilizando este método de valoración, o bien si utilizamos otro método de valoración, como puede ser el 2, 3, 4, 5, que a lo mejor no son tan comunes y requieren una comprobación adicional, tener presente que esta nueva obligación va a hacer que la autoridad pueda detectar si hay un incumplimiento de manera inmediata. Después, la incorrecta aplicación de tratados de libre comercio, igual al día de hoy quizá no es tan fácil poder detectar esto, pero recordemos que dentro de los documentos que solicita el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, existe la obligación de presentar los documentos que amparen un certificado de origen o un tratado de libre comercio. Entonces, mismo caso, a partir del 9 de diciembre ya se vuelve inmediata esta revisión y en caso de que nosotros estemos aplicando un tratado de libre comercio, la autoridad ya va a poder detectar, uno, si está ese documento y dos, si el documento realmente se está aplicando de manera correcta. Ahora, otro punto bien importante, y aquí sí puede afectar a empresas certificadas o empresas IMEX, el tema de formas de pago mal aplicada. Sobre todo, hay muchas auditorías por forma de pago 5 o forma de pago 13, entre otras. Forma de pago 5, recordemos que diferimos el pago del impuesto general de importación, forma de pago 13, pago ya efectuado. Sin embargo, aquí, igual por cruces que puede realizar la autoridad, puede detectar lo que decía en algún momento este comunicado, mercancías importadas, mercancías no retornadas o discrepancia entre lo que se importa y se exporta. En el sentido de que, por ejemplo, con la forma de pago 5 podemos importar, diferir el pago de SEIGI, pero nunca ver reflejado ese pago en algún momento la autoridad. Entonces, de esa manera puede iniciar también revisiones a contribuyentes. Entonces, estos 5 puntos que ponemos aquí en pantalla, es muy importante vigilarlos, sobre todo para que no caigamos en este punto de indicadores. Al final, como les digo, esto es información que va a llegar de manera inmediata a la autoridad y de estos puntos va a señalar cuando haya una posible omisión de contribuciones. Y algo bien importante, a través de la manifestación de valor electrónica se va a facilitar la identificación de estos indicadores, para poder señalar cuando hay omisiones o cuando hay errores en la información declarada. Entonces, este es el primer supuesto que tenemos que tener presente referente a los indicadores de incumplimiento. Un segundo punto en indicadores, lo que ya veníamos señalando, discrepancia entre la importación y la exportación. Aquí, importante tener en cuenta que va a ser muy detallada ya la información del pedimento, no cambia nada, pero sí se va a prestar mucho mayor atención, sobre todo a que la información del pedimento no tenga errores con documentos, sobre todo facturas, FDI, COBE, manifestación de valor electrónica. Entonces ya es importante este cruce y también este cruce se va a realizar a través pues de los comprobantes de pagos, de bancos, entre otras cuestiones. Entonces, esta discrepancia en la información puede llevarnos a un tema de no contar con toda la documentación que ampare o respalde la información que estamos declarando en pedimentos. Ahora, otros puntos importantes en discrepancia entre la importación y exportación, transferencias inexistentes, aquí sobre todo enfocadas a operaciones virtuales. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto a detalle con algunos ejemplos, pero sí importante tener en cuenta que la autoridad ya tiene ahorita un especial interés en operaciones virtuales, sobre todo para comprobar que cumplan con todos los requisitos de la regla 4321, señalando que exista una materialidad de la operación. Entonces, hasta el día de hoy hemos estado acostumbrados a que la operación virtual
simplemente sea una transferencia de mercancías, con sus pagos correspondientes, pero la autoridad ahorita ya está más enfocado en revisar que las empresas cumplan con todos los requisitos para que haya una materialidad real y consistente de cada operación. En segundo lugar, acompañado con estas operaciones virtuales, las discrepancias en anexo 24 y anexo 30, es decir, entradas contra salidas de mercancías temporales. Casi todas las auditorías ahorita de empresas certificadas en IVA y BEPS o de empresas con programa IMEX empiezan por un tema de porcentaje de retorno, de omisión de ciertas cantidades o también por discrepancias en el estado de cuenta global del anexo 30. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que este es otro indicador y como decíamos, es un indicador. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene acceso, recordemos, por ejemplo, a las empresas certificadas que tienen la obligación de reportar el anexo 24 o tiene la autoridad acceso a este anexo 24. Entonces, al final del día es información inmediata y es un indicador del cual la autoridad puede observar incumplimientos u omisiones. Y un último punto que también es un indicador de seguimiento y trazabilidad en la operación son las fracciones arancelarias. Uno, sobre todo en la homologación, hemos visto también cómo hay empresas que usan distintas fracciones para un mismo producto y en ocasiones esto afecta el pago de tasas de contribuciones. Entonces, ese es un indicador que la autoridad tiene para poder detectar errores o omisiones en la operación. Dos, para empresas IMEX, empieza a haber fracciones que no están declaradas dentro del programa o que no fueron reportadas en su momento. Y recordemos que las empresas certificadas en materia de IVA y BEPS a partir del año pasado tienen la obligación de reportar todas aquellas nuevas fracciones que van a ser utilizadas dentro de los procesos reportados de la certificación. Entonces, este es otro de los seguimientos que va a estar haciendo la autoridad y de los cuales puede señalar quizá omisiones en el aviso de presentación de fracciones, omisiones en el pago de contribuciones, y de ahí, como les digo, no es tanto la revisión específica del uso de las fracciones, sino que del uso de las fracciones se puede derivar a revisiones más extensas, ya sea del programa, de la certificación o de la operación general de comercio. Entonces, estos 10 puntos que hemos comentado o señalado ahorita, es muy importante tenerlo en cuenta dentro de nuestros controles, o vamos a decirlo de otra manera, tenerlos como prioridad dentro de nuestros controles de cumplimiento para revisar que no exista omisiones, que no existan incumplimientos, como decíamos, desviaciones u errores en la información. ¿Por qué? Porque al final es información que va a estar de manera inmediata con la autoridad y en el momento en que algo no haga match o indique un foco rojo, pues como decíamos, si es una conducta repetitiva o un volumen representativo de operaciones, es muy posible que la autoridad empiece a practicar auditorías para verificar el cumplimiento de estos puntos. Aquí nada más a modo de ejemplo, para respaldar un poquito lo dicho hasta ahorita, sobre todo para empresas CIMEX, aquí dos ejemplos de cómo el tema de discrepancias en la importación o exportación y también el tema de la trazabilidad en operaciones virtuales comienza a ser un punto de revisión exhaustiva por parte de la autoridad. Al lado izquierdo he tomado 2 puntos de una revisión del programa IMEX de este último mes y aquí nos dice la autoridad que el contribuyente debe presentar relación en Excel de la totalidad de las operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones realizadas al amparo del programa IMEX durante el año 2023, 2024 y 2025, que incluyan principalmente los siguientes datos: número de pedimento, fecha de entrada, tipo de operación, clave de importación, fracción arancelaria, descripción de la mercancía, valor en aduana, cantidad, unidad de medida tarifaria y comercial, etcétera. Entonces, este punto, digamos que refuerza lo que presenta dentro de estos criterios, en el sentido de que quiere ver una coherencia entre la importación y la exportación, y como les decía, ya no se va a periodos más antiguos, sino que ya son periodos inmediatos, ¿no? Aquí digo, es 23, 24 y 25. Entonces, quiere ver cuál es la información que existe al día de hoy. El punto número 10 de este requerimiento señalaba relación de la totalidad de maquinaria y equipo importado al amparo del programa IMEX y que son utilizados en el proceso productivo o de servicios según corresponda, así como la documentación soporte que acredite su legal posesión, en la que se aprecian los datos principales de identificación, tales como número de serie, modelo, descripción del equipo. Para tales efectos se deberá entregar
el reporte de entrada de mercancía de importación temporal, que forma parte del anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior, emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, etcétera. Bien, sí. Digo, aquí nada más señalar el mismo punto, comprobación de que todo el activo fijo haya entrado de manera correcta y tenga su documentación y se pueda aprobar la legal posesión y estancia de mercancías. Entonces, todos estos puntos señalados en el sentido que decíamos, comprobar una coherencia entre la importación y exportación de mercancías y aunado a esto, pues también va a estar el tema de pagos, comprobantes fiscales, entre otras cuestiones. Aquí otro ejemplo de otro requerimiento, en el punto 5 señalaba respecto a la totalidad de transferencias virtuales realizadas en los años 23, 24 y 25, se deberá presentar lo siguiente. Digo, aquí nada más como observación, son dos contribuyentes distintos, pero vemos cómo la autoridad está enfocada en los últimos años. Ambos coinciden que los periodos de revisión son 23, 24 y 25. Aquí entonces lo que se solicita es lo siguiente, acreditar que las transferencias se encuentran registradas en el control de inventarios contenidos en el anexo 24. Volvemos al punto anterior, totalidad de importaciones y exportaciones. En segundo lugar, presentar los CFDIs que reúnan los requisitos que señala el Código Fiscal que amparen las transferencias realizadas. Parte de los requerimientos de la regla 4321, comprobación de la materialidad de las operaciones. Y aunado a eso, por ejemplo, el punto 3 nos señala documentación que acredite el traslado físico de mercancías, tales como CFDI, correspondientes a pagos de medio de transportista, gastos en que se incurrió por el traslado, documentos de traslado, registros o controles de salida física de las mercancías del almacén de la empresa que transfiere o de sus submaquiladoras, o el documento que conste la entrega y recepción de las mercancías al destinatario. Entonces, ya vemos una trazabilidad y materialidad total de la operación desde la salida de un almacén a la llegada del otro y también seguido por el tema de los pagos que puedan estar interviniendo a través de los fletes. Y digo, ya aquí el punto que sigue se me hace bastante exagerado, pero es parte de los requerimientos o revisiones que hace la autoridad y nos señala, en el supuesto de que las transferencias de mercancías se hubieran realizado en una ciudad distinta a la del domicilio fiscal de la empresa que transfiere, se deberán presentar los comprobantes de pago o de peajes carreteros como pagos de caseta y gasolina, etcétera. Entonces, digo, esto ya no sé si realmente es necesario para la comprobación de una transferencia o bien una excusa que pone la autoridad para tener motivos de cancelar un programa IMEX, ¿no? Pero sí es importante que veamos cómo la autoridad al final del día está estableciendo criterios muy específicos en los cuales señala sobre todo, uno, la totalidad de importaciones y la totalidad de las exportaciones a la vez, y dos, que podamos respaldar toda la operación que estamos haciendo a través de los comprobantes de CFDIs, el expediente electrónico e incluso estos puntos que, digo, a mi criterio muy personal, se me hacen exagerados, como poder comprobar los pagos de casetas y gasolinas en la transferencia de la mercancía, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este tipo de revisión que está realizando la auditoría, aunada o junto con los puntos o indicadores que ya hemos comentado, de acuerdo a los criterios que presenta para auditorías del SAT en el año 2026. ¿Cuáles son entonces, si estos son, por ejemplo, los elementos, los indicadores de incumplimiento, cuáles son los elementos de cumplimiento que tenemos que tener presente? En primer lugar, identificar la información de cada operación. Aquí ser muy conscientes de que cada operación es distinta y ya no podemos tener un descontrol de la misma y por eso también hacer un control por operación, ya sea por tipo de cliente, proveedor, producto, régimen, aduana, de modo que podamos tener controles específicos para señalar la información de manera correcta y evitar este tipo de desviaciones que lleguen a indicadores a la autoridad. En segundo lugar, el expediente electrónico. Muy importante recordar que al día de hoy nuestro expediente cada vez tiene que ser más robusto. Tenemos que cumplir con lo que nos indica el artículo 36A y 59 de la ley aduanera y también el 81 del reglamento de la ley aduanera. Aquí sobre todo no simplemente respaldar la correcta introducción de mercancías en el país, sino también respaldar valores, contratos que nos den oportunidad a poder verificar todo el cumplimiento, gastos operativos, pagos y como decíamos, quizá los puntos que leíamos de manera anterior son exageraciones,
pero pues también tenemos que tener toda esa documentación actualmente dentro de nuestro expediente electrónico. En tercer lugar, la materialidad de nuestras transferencias. Aquí verificar los FDIs con complemento carta aporte, evidencia de entradas y salidas, evidencias de pagos. Tenemos que tener un control más riguroso de lo mismo. Uno, sí, por control de nuestros inventarios y poder empatar nuestra mercancía de entrada y salida, pero también dos, para poder respaldar ante cualquier revisión por parte de la autoridad. Para las empresas IMEX, tener obviamente un control de obligaciones permanentes. Como decíamos, en los últimos meses existen ciertas obligaciones como pueden ser el tema del aviso del INEGI, otro tipo de reportes que si la autoridad no los llega a ver puede iniciar revisiones. Anexo 24, ya vimos cómo el anexo 24 es la base o el inicio de cualquier revisión por parte de la autoridad. Tener mucho control de las formas de pago que utilizamos, especialmente la forma de pago 5, forma de pago 13, y tener la materialidad completa de todas nuestras transferencias. Empresas certificadas, aquí sobre todo empresas certificadas IVA y IEPS, tener una obligación, un cumplimiento de obligaciones permanentes, aviso de las modificaciones que tengamos dentro de nuestra certificación. Aquí un punto muy importante dentro de estos avisos, obviamente las modificaciones a las fracciones arancelarias. Recordar que la autoridad tiene una entrada directa en nuestro anexo 24, rubro C, entonces también tener un control detallado del anexo 24 y que este anexo 24 se vea reflejado dentro del anexo 30. Fracciones arancelarias, como ya lo decíamos, este va a ser un punto de trazabilidad en las revisiones. Y por último, digo, este es un elemento de cumplimiento, vamos a decirlo, con responsabilidad compartida, pero tener mucha comunicación con los agentes y agencias aduanales, sobre todo para verificar un cumplimiento permanente de avisos, permisos, la certificación, certificados de origen, regulaciones y restricciones no arancelarias, documentación completa de toda la operación, porque recordemos que a partir de este año la autoridad va a ser el agente aduanal va a ser el principal obligado a reportar cuando exista un contribuyente en incumplimiento. Mejores prácticas considerando este panorama que hemos comentado. Obviamente el contribuyente tiene que tener compliance. Al día de hoy es muy importante revisar dentro de nuestras empresas que exista un programa de compliance. En este sentido, pues obviamente verificar un cumplimiento integral de todas las operaciones. En segundo lugar, como decía, verificar que por cada operación exista un control de la información que estamos declarando, valores, formas de pago, Incoterms, incrementables, y que todo esto tenga un expediente electrónico. El expediente electrónico tiene que ser desde un punto de vista fiscal, un punto de vista aduanero, corporativo, recordando sobre todo en la parte corporativa que pues está el tema de contratos, órdenes de compra, la relación que puede haber entre empresas vinculadas, que exista una claridad que respalde el por qué declaramos cierta información dentro de nuestra operación. Después, en cuarto punto, están fracciones arancelarias. Aquí, en este sentido, tener en cuenta la homologación, como ya decíamos, para que exista un mismo criterio en las diversas aduanas o en los diversos puntos en los cuales operamos y no haya una posible omisión de impuestos. Segundo lugar, el uso de mercancías sensibles, esto para empresas con programa IMEX o certificadas en materia de IVA y IEPS, y también fracciones no reportadas dentro de la certificación. Entonces, estos elementos van a ser de vital importancia para la trazabilidad de la operación desde el punto de vista de la autoridad. Y por último, auditorías. Es importante ya realizar auditorías permanentes, uno, de cómo integramos nuestro expediente, dos, del data stage. El data stage va a ser vital en el sentido de que vamos a poder verificar o ver de alguna manera, de la misma manera como la autoridad está revisando nuestras operaciones, anexo 24 y anexo 30, sobre todo para no tener este tipo de discrepancias, fracciones arancelarias y obligaciones permanentes de las empresas certificadas IMEX o certificadas IVA y IEPS. Entonces, estas son las mejores prácticas que consideramos al día de hoy es vital que tengamos dentro de nuestras empresas y que estemos monitoreando el cumplimiento de las mismas o la aplicación de las mismas. Aquí como conclusiones, antes de atender algunas preguntas, hay que considerar lo siguiente. En resumen, existen riesgos por conductas erróneas. En este sentido, tenemos que tener muy presente
que estos riesgos, pues sobre todo van derivados de la repetición de operaciones que no estén en cumplimiento. La autoridad audita no por casualidad, audita por indicadores, entonces es muy presente tener en cuenta cuáles son estos indicadores y en cuáles podemos tener un mayor riesgo, un menor riesgo dentro de nuestra operación, y los puntos claves a vigilar dentro de la operación: valoración aduanera, inventarios y la contabilidad. Esto sobre todo por los cruces que decíamos. Si actualmente la autoridad ya puede verificar mucha información que nosotros le vamos a entregar, sobre todo de valoración aduanera, de pago de impuestos, de inventarios en entradas y salidas, la contabilidad también tiene que estar respaldando cada una de nuestras operaciones. Acciones claves a tener en cuenta: control de información y documentación del pedimento. Cada día tenemos que ser más detallados y exigentes, tanto con nuestros agentes aduanales como con nuestros equipos, para que el control de información sea muy precisa y que toda la información esté respaldada por documentación correcta. En segundo lugar, expediente electrónico robusto. En este sentido, como decíamos, que exista no solamente la parte del artículo 36, 59 o del 81 del reglamento, sino que también exista toda la parte que existe para dar soporte a la valoración aduanera, contratos, entre otras cuestiones. El anexo 24 y anexo 30 y el cumplimiento de obligaciones de nuestro programa IMEX y certificación en materia de IVA y IEPS. Aquí pues nada más recordar pues la consigna que siempre hemos compartido: a mayor fiscalización, mayor cumplimiento. Entonces, este es un poquito del panorama que vamos a enfrentar durante el año 2026. Seguramente, como les decía, no hay cambios o muchas novedades en los criterios que sigue la autoridad para la determinación de auditorías, pero sí es importante que nosotros como contribuyentes identifiquemos si tenemos conductas erróneas, si tenemos de estas conductas indicadores de alto riesgo, y de esa manera pues también poder corregir de manera preventiva. Bien, aquí hay algunas preguntas. Voy a tomar algunos minutitos para poder atender algunas de las inquietudes. Como decía, igualmente, si quedara alguna inquietud particular, en pantalla están mis datos de contacto. Bueno, nada más aquí confirmar la obligatoriedad de la manifestación de valores a partir del 9 de diciembre del 2025. Creo que dije 2026. Ahí nada más confirmo que es a partir del próximo mes. Después, a ver, tenemos más preguntas. Ok, de los métodos de valoración, es importante tener en cuenta que cada método de valoración puede tener una comprobación distinta. Si bien, por ejemplo, el 1, que es una transacción, los comprobantes de pagos nos bastan. En el método de valoración 6 podemos considerar el hecho de que el contrato, cuando indique que existe una consignación o que es una muestra, alguna otra situación similar, puede bastarnos también para que se pueda determinar de manera correcta este uso de método de valoración. Del método 2 al método 5, a veces suele ser difícil la comprobación, en el sentido de que tenemos que lograr probar cómo estamos utilizando el método de una mercancía idéntica, bajo qué supuestos estamos utilizando este criterio, o por qué determinamos utilizar una mercancía de valor reconstruido, de mercancía similar. Entonces, el tema aquí no es el uso, sino la comprobación de este uso, ¿no? O cómo llegamos a la determinación del valor a través de estos métodos de valoraciones. Entonces, aquí la parte documental se vuelve muy importante. Aquí importante también, en el tema de manifestación de valor, digo, no es ahorita el enfoque principal, pero sí es muy importante darnos cuenta de que la manifestación de valor de alguna manera es previa a la operación. Y como bien señalan aquí, hay muchos gastos que suelen pagarse o que suelen estar presentes o ya tener los números al final de la operación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos comprobantes? Es importante que a través de nuestros contratos, a través de nuestras órdenes de compra, podamos señalar estos casos, ¿no? Es decir, el pago de estas mercancías será en tal fecha, ¿no? O se dará a tal momento, o el pago o los gastos de los fletes se harán en este momento, ¿no? Entonces, es importante en todos esos casos tener documentación, como pueden ser contratos, órdenes de compra, cierto tipo de documentos que señalen con claridad el momento en el cual se van a llevar a cabo estos supuestos.
Aquí, de la forma de pago 5, también hay preguntas cuando se aplica. Digo, se puede aplicar en cualquier momento. El tema sobre todo es aplicarlo de manera correcta. Recordemos que existe cierta obligación en las reglas generales de comercio exterior de cuando diferimos este pago, tenemos que adjuntar una carta en el cual se determine la obligación de quién calcula el IGI, quién va a hacerse responsable del pago del mismo, etcétera, ¿no? Y también que exista la evidencia de que se paga en su momento o en el momento que se determine este IGI. Entonces, repito, no es tanto el uso de la declaración, sino el correcto uso y cumplimiento de acuerdo a las obligaciones. Entonces, ese punto también es importante tenerlo en cuenta. Aquí, digo, la presentación sí se va a compartir. Un punto bien importante nos dice, es importante anexar a nuestros contratos, anexar nuestros contratos en los expedientes, órdenes de compra, etcétera. Sí, aquí como recomendación, de acuerdo a lo que vamos viendo de la manifestación de valor y este tipo de revisiones, es muy importante que tengamos al día de hoy todos nuestros contratos revisados con nuestros distintos clientes proveedores que coincidan con la operación que estamos realizando. Es decir, ahorita por algunas revisiones igual que hemos hecho, vemos que el contrato dice un Incoterm y la operación se realiza con otro. Que quizá la operación está bien hecha, pero el contrato no va a respaldar esta operación. Entonces, sí es importante revisar todos estos puntos, integrarlos dentro de nuestro expediente o bien saber a qué operación corresponde cada contrato, cada expediente, sí tener claridad de cuál es la documentación que ampara cada operación. Bien, aquí un tema del anexo 24, operaciones definitivas. Digo, hay personas que registran dentro del anexo 24 todas las operaciones definitivas, no es la obligación como tal. Y también estas operaciones definitivas no entrarían dentro de la obligación de estar registrándolo dentro de las 48 horas, ¿no? Digo esto como comentario. El reporte o el aviso de fracciones arancelarias y actualización de proceso de certificación de IVA al día de hoy se hace a través de BUSEM. Es un proceso que está teniendo muchos errores en la transmisión, entonces si tenemos una actualización ya sea de procesos, de fracciones, si es todo a través de BUSEM, se puede hacer de manera física, todos los avisos se pueden presentar físico, pero pues no garantiza que se dé el cumplimiento o que la autoridad lo tome al 100%. Entonces aquí nada más aclarar esa parte. Con la orden de compra sería suficiente la comprobación. A veces hay órdenes de compra muy básicas que no tienen cierta claridad en la información. Puede ser un contrato, puede ser la orden de compra, pero sí tener en cuenta o revisar las órdenes de compra para que tenga todos los elementos posibles, ¿no? Por ejemplo, destinatario, consignación, entrega, comprador, Incoterms, términos de pago, entre otras cuestiones, ¿no? Igual si vienen fletes, etcétera, que venga todo lo más desglosado posible y que haya claridad y trazabilidad de la operación. Entonces, tanto el contrato como la orden de compra pudieran ser suficientes para ciertas comprobaciones. Bueno, aquí se habla un poquito de la forma del método de valoración 6. Aquí digo, sí hay casos muy específicos que la misma operación lo exige, como puede ser para las maquilas. Entonces, aquí ya dependería mucho del caso específico de la operación concreta en cuestión, pero sí, lo importante es tener claridad de que si vamos a utilizar ese método de valoración, tengamos los documentos correctos para respaldar este uso. Bueno, aquí nos hablan, por ejemplo, de dudas sobre cuando una empresa no quiere presentar documentación por temas de confidencialidad. Aquí sí es importante tener en cuenta que en estos casos quizá va a ser más difícil la comprobación en caso de alguna auditoría por parte de la autoridad, pero sí tener en cuenta que por lo menos hay que tratar de tener la mayor documentación que respalde cada una de nuestras operaciones. Quizá estos casos luego pasan con los transportistas, que por temas de honorarios o de fees que hay ahí en las facturas o en el CFDI, no comparten esta información. Entonces nada más hay que ver la manera de cómo sí lograr la evidencia que ampare toda la trazabilidad de nuestras operaciones.
Los contratos de sugerencia que sean en español, aquí sobre todo por tema de cumplimiento con la autoridad, entonces tratar de ver que si tenemos nuestros proveedores en el extranjero, pues exista la traducción por lo menos simple para que la autoridad la reciba. Esto con el tema de la manifestación de valor electrónico. Bien, aquí ya hay otras preguntas más concretas. Digo, de mi parte, estas las atendemos de manera directa. Igualmente, pues agradecerles el tiempo. Digo, ya nos pasamos 5 minutitos más del tiempo estipulado. Nada más igual recordar el hecho de que al final estos últimos 2 meses creo que van a servir de preparación para poder revisar, implementar controles, cambiar ciertos errores que podamos tener en la operación. De esta manera poder integrar documentación correcta, sistemas adecuados que nos ayuden a la facilitación de nuestras operaciones tanto de importación y exportación, y recordar por otro lado que la autoridad pues sigue en un tema fiscalizador. Entonces no es imposible, hay que tener, como decía, dos ideas muy claras: no repetir conductas y también no llegar a indicadores de alto riesgo. Si tenemos un control de esto, posiblemente no estaremos dentro de la estadística de revisión por parte de la autoridad. De mi parte, pues agradecerles el tiempo, el interés. Como decía, quedo a disposición. Ahí están mis datos de contacto y nos estamos escuchando en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.